Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy vamos a hablar de la Constitución, de derechos fundamentales y tal, con motivo del 40 aniversario que se cumple en unos días de la Constitución de 1978 y dentro de los actos conmemorativos que se van a celebrar. Y bueno, pues para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, @HugoACanete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal a todos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Preparados aquí pues para ver cosas que a lo mejor damos por sentado, pero que bueno, que están ahí, forman parte de nuestro día a día, ¿no? Que cosas que no tocamos, ¿no? Pero que nos hacen la vida más fácil. O por lo menos deberían. Sí, por lo menos deberían, efectivamente. Por lo menos la intención está ahí. Contamos también con David, @DavidNagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí un día más en Histocast y bueno, en este Blistocast tan especial que vamos a grabar hoy. Sí que sí. Y también tenemos aquí a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi en Twitter. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches. Pues aquí constituyéndonos en Asamblea Constituyente. Bueno, valga la redundancia. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con esto. Tenemos aquí 3 partes que claramente que vamos a tratar. Vamos a ver primero pues una serie de artículos. No, a lo mejor no podemos tratar todo, ¿verdad, Javi? Pero oye, podemos tratar unos cuantos que vienen en la Constitución, los derechos más, o sea, los artículos más relevantes o que queramos darle más importancia en este programa. Y después pues vamos a ver pues una serie de pues curiosidades, ¿no? Y sitios en los que comparar esta Constitución del 78 con pues, elementos que se han visto en el pasado u otros países. Y también, pues ya veremos después una pequeña reflexión final que si podemos la vamos a hacer. Bueno, pues Javi, todo tuyo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo empezaría por hacer a ver, yo creo que aquí el elemento que más nos interesa de la Constitución, la parte que más nos interesa de la Constitución, es el capítulo 2, Derechos y Libertades, que es un poco, pues es lo que incardina todo el entramado legislativo y no legislativo, porque no todos ellos se han desarrollado por ley, ni necesitan, pues que nos permite, que nos convierte en una sociedad democrática, ¿no? Porque yo creo que esto es fundamental. Antes la Constitución define o dedica un espacio, luego lo podemos comentar también, pues a definir quiénes son españoles y quiénes son extranjeros, y pues en su título preliminar algunos elementos básicos de nuestro Estado, ¿no? Pues que somos una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero como digo, lo podemos comentar esto un poquito después. En el tema de derechos y libertades, que es el que, pues lo que vivimos día a día y lo que nos convierte en el tipo de sociedad que somos, como decía, realmente tenemos el artículo 14, que es el artículo básico, que es el que un poco, pues establece todo nuestro sistema de igualdad, ¿no? Los españoles son iguales ante la ley, sin ningún tipo de diferencia ni de discriminación, pues por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra conclusión o circunstancia personal o social. Esto pues es un elemento básico de cualquier sociedad moderna, o debería serlo, ¿no? A partir de aquí, pues ya tenemos una serie de secciones
La sección primera, derechos fundamentales y libertades públicas, que son, digamos, junto con el artículo 14, los que más protección tienen. De hecho, en el apartado de garantías de las libertades y derechos fundamentales, dice en el artículo 53.2, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios. En un procedimiento que tiene que ser preferente, es decir, pasa delante de otros procedimientos, y sumario, es decir, que tiene que ser corto. En la medida en que nuestro sistema judicial, por experiencia, muy sobrecargado, o sea, es fácil quejarse del sistema judicial, pero es verdad que bueno, pues hay gente que trabaja muchísimo y hace todo lo posible por sacar las cosas lo mejor posible dentro de los medios que tiene, y hay muchísimo. Yo creo que, bueno, también lo podemos comentar en su momento, creo que los ciudadanos españoles, probablemente occidentales en general, pero por mi experiencia españoles, acudimos en exceso a judicializar los conflictos cuando a lo mejor tendríamos que buscar otras soluciones, pero esto es una opinión puramente personal. Como digo, podríamos llegar a acuerdos, ¿no? Como vemos en alguna serie de abogados, que hay abogados que ni siquiera llegan nunca a juicio, sino que llegan a acuerdos y todo lo arreglan de esa manera. Sí, hay acuerdos, hay mediaciones, arbitrajes, ¿no? El simple hecho de no acudir al juzgado por cualquier minucia, ¿no? Porque hay veces que pues hay cosas que nos pasan que nos han ofendido escandalosísimamente, a nivel puramente anecdótico, ¿no? Yo tuve un señor que vino una vez diciéndome que un vecino le había robado, y resulta que cuando te va contando la historia, pues llevaba toda la tarde alimentando la tragaperras del bar, y cuando se va al baño un momento, pues llega el vecino y le sale un premio gordo, ¿no? Entonces el vecino, claro, había ocupado su lugar aprovechando que él se había ido al baño y le había robado el dinero que él llevaba acumulando en el bote. Pues son cosas, es muy absurdo, pero te viene alguien muy dispuesto a que esto se presente en un juzgado para decir que el vecino se había quedado con su dinero. Entonces yo creo que son cosas que bueno, estaría muy bien que recondujéramos esta que es muy ridícula y otras más serias, que bueno, pues a lo mejor son cuestiones que no tienen la entidad como para acabar en un juzgado. Como digo, hay un procedimiento especial para este, digamos, bloque de derechos, ¿no? Además de estos procedimientos ordinarios está el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Luego ya tenemos otros bloques, ¿no? La sección segunda, derechos y deberes de los ciudadanos. Ya no estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas. Ahora comentaremos un poco alguno de cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues ya en el capítulo tercero son principios rectores de la política social y económica. Como vemos, pues ya no se está hablando en la titulación de derechos y deberes, sino bueno, de principios, de ideas que tal vez sean más generales. Por citar alguno, bueno, el artículo 14 ya lo hemos comentado, derechos fundamentales y libertades públicas, pues derecho a la vida y la integridad física y moral, sin poder ser sometidos a torturas, ni que nos maltraten, ni trato degradante. Es el artículo, por ejemplo, que abole la pena de muerte en España, ojo, dato curioso, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Es decir, nuestra Constitución, abole la pena de muerte o casi. Lo cual no deja de ser un detalle curioso. Sí, en caso de guerra, pues hay otro funcionamiento para otros. Sí, pero y además sería interesante ver el desarrollo de ese artículo o de ese punto, que no sé yo si lo tendrá. Porque claro, así dicho, se puede interpretar de muchas maneras. O sea, que puede haber pena de muerte para militares porque la normativa militar lo prevea, o porque la normativa militar puede imponer la pena de muerte a nivel tanto militar como civil. Pues es muy sencillo. La ley orgánica de 11/1995 abole la pena de muerte en tiempos de guerra. O sea que entonces está invalidado. Sí, lo han invalidado, sí. Pero yo aquí yo creo que hay un elemento de derecho que sí es interesante. De hecho, artículo 1, objeto y fin, queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra, es decir, no tiene más, es casi esa ley, ¿no? Pero hay que plantearse una cosa curiosa. Como la Constitución abole la pena de muerte a nivel civil, ninguna ley en España, estando vigente en nuestra Constitución, jamás podrá reinstaurar la pena de muerte. En el caso de la ley penal militar para tiempos de guerra, se ha abolido la pena de muerte, como decía, en el 95. Pero otra ley orgánica la puede reinstituir. Ninguna de las dos vulnera la Constitución.
Entonces, es el elemento jerárquico que tenemos entre la Constitución española, que es la norma que rige todas las normas, es decir, es la norma jerárquica superior, y determinados, pues niveles legislativos. La ley orgánica, por supuesto, es el segundo tipo de norma en importancia, exigen unas mayorías especiales, todas las leyes orgánicas, para su aprobación, que no exigen las leyes ordinarias, y por supuesto los decretos leyes y, en fin, otros modelos, otros sistemas normativos, ¿no? Pero es interesante... Que podemos decir que la deja en suspenso, ¿no? Claro, digamos que... Porque si otra ley orgánica la puede volver al estatus anterior, al literal del artículo, es que técnicamente está en suspenso. Claro, digamos que el literal del artículo no dice que haya pena de muerte en tiempos de guerra. Dice que la ley tiene libertad para disponer sobre esta cuestión concreta. Uh-huh. Entonces, o sea, para los civiles, desde luego, no. Para los pero civiles, en tiempo de guerra ya sería otra cosa, pero dependiendo de lo que se haya legislado. Exactamente. Entonces, bueno, pues un poco por seguir, si queréis, otros derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Por supuesto, no te pueden obligar a decir cuál es tu ideología, cuál es tu religión y cuál es tu creencia. No habrá digamos que España se instituye en el punto 3 de esta ley en un estado laico. Es decir, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, pero ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es lo primero que dice esta línea, este apartado. Bueno, pues es otro de los elementos, yo creo, clave, ¿no?, de nuestra Constitución. Yo creo que más que laico, yo creo que deberíamos decir aconfesional. Es otra forma de decirlo perfectamente. Me ha gustado mucho lo del tema de... Parece una cosa que bueno, pues que es elemental, ¿no? Pero bueno, se han dado muchos casos en el pasado de decir, no tiene la obligación de decir, pues, que tú eres esto o eres lo otro, etcétera. Tú puedes perfectamente estar... O sea, que no te pueden obligar a decir, pues, tus creencias o tu... Es que lo digo porque es que se ha visto en otros países y en el pasado, no hay más que ver todos los conflictos que ha habido y incluso étnicos, pues que eso, pues digamos, a lo mejor no se ha visto garantizado y bueno, pues se ha visto, ha habido muchos problemas con ese tipo de cosas y bueno, también esta Constitución es hija de su tiempo, ¿no? Y bueno, pues intentaba pues garantizar que cada uno fuera libre de hacer lo que quisiera, ¿no? De decirlo o no decirlo, con lo que le diera la gana. Sí. Además es un tema importante. Ahí lo que comentas yo creo que es muy importante. Todas las constituciones son hijas de su tiempo. Es decir, y una constitución encaja en una sociedad en un momento político y luego pues esa constitución evoluciona o tiene unos mecanismos de transformación más o menos rígidos. La nuestra pues es bastante rígida dentro del derecho comparado, pero bueno, pues puede modificarse y en un momento dado pues se puede llegar a modificar tanto que en el fondo es otra constitución la que estamos creando, siempre partiendo de la que tenemos, ¿no? Lo que pasó en el 78 es lo que se llama un procedimiento de la ley a la ley, es decir, había un sistema legislativo que era el del franquismo, con sus leyes fundamentales del régimen, con su parlamento, y ese mismo parlamento lo que hace es iniciar una legislación que permite llegar a la Constitución, es decir, pasamos del sistema legal del franquismo al sistema legal constitucional del 78 sin ningún tipo de ruptura, es decir, no hay un momento en el que no rija ninguna de las dos leyes, sino que una se va transformando y va dando paso a la otra, lo cual, bueno, pues siempre fue uno de los grandes éxitos de nuestra transición, ¿no? Es uno de los elementos que ha convertido nuestra transición pues en un momento muy importante. Por aquello se hizo no solo ya sin violencia, sino además sin ningún interregno legal. Es decir, no hubo un momento en el que no se supiera qué ley había que aplicar, cuál era el sistema, por dónde íbamos. Puede pasar de todo, sino que realmente se pasó de uno a otro con bastante fluidez. Podemos decir que los gestores, la verdad es que ahí pues se apuntaron un tanto, ¿no? ¿Otro articulito? Venga, vamos. Venga, el 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad,
Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Aquí tenemos dos caminos. Lo que establece el artículo en su apartado segundo habla de detención preventiva con su plazo máximo de 72 horas, es decir, en 72 horas o se pone al detenido en libertad o se le pone a disposición de la autoridad judicial. Esto es lo que vemos en las películas de policías, ¿no? Te puedo tener en la cárcel durante un tiempo X. Es el procedimiento de habeas corpus, ¿no? Eso se regula en el apartado 4, es decir, hay un procedimiento de habeas corpus para, digamos que de inmediato se ponga a la persona a disposición judicial. Es decir, si se le ha detenido ilegítimamente, ¿vale? Si es una detención legítima, es decir, hay que, digamos, separar. El habeas corpus se basa precisamente en eso, en que esa detención se considere ilegal, es decir, ¿cómo te explicaría yo? Pues llega un policía, te mete en el furgón y te lleva al cuartelillo. Oiga, ¿usted por qué me ha detenido? Artículo punto 3 de este artículo. Toda persona detenida debe ser informada de modo inmediata y de modo que lo entienda de sus derechos y de las razones de su detención. Se le garantiza la asistencia a un abogado en las diligencias policiales y judiciales. Es decir, si todo esto no parece tener una razón o no te la explican, pues rápidamente vas a un habeas corpus, que realmente es ir ante el juez a explicar esta situación y el juez decidirá si esa detención es legal o es ilegal. Si es ilegal, por supuesto, se te pone inmediatamente en la calle. Si el juez decide que es legal, pues seguimos en el procedimiento normal. Pero a mí el que me parece más interesante de este artículo es el punto 1. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo. Y en los casos y en la forma previstos en la ley. O sea, los casos y en la forma previstos en la ley, para eso tenemos un código penal. Aquí es donde la Constitución nos da entrada al código penal y además a un código penal que es muy garantista. O sea, el que tenemos, nuestro sistema penal prefiere a un culpable, a un criminal en la calle antes que un inocente en la cárcel. Y esto se basa en este artículo. Es decir, toda persona al derecho a la libertad y a la seguridad. Es decir, tenemos el derecho a la libertad y en consecuencia, pues si hay la más mínima duda sobre si somos culpables o no, el juez tiene que fallar, digamos, según nuestros principios penales, a favor del reo y ponerlo en libertad. Es decir, el juez tiene que estar totalmente convencido de que este señor, de la persona a la que está juzgando, es culpable antes de meterla en la cárcel. ¿Seguimos? Adelante. No, oye, eso era lo del indubio pro reo, ¿no? Indubio pro reo, esa es la frase, ese es el latinajo. Ah, sí. Me encantan las series de abogados. En fin. Artículo 18, pues derecho al honor, a la intimidad personal familiar y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio. Es decir, no se puede hacer ninguna entrada o registro sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Yo gestioné un asunto administrativo hace tiempo donde, pues en un pueblo bastante complejo en cuanto a distribución de calles y urbanización, eran casas y cuadras antiguas, pues el ayuntamiento se había empeñado en que una persona tenía su caldera en una calle municipal, que en realidad era un pasillo entre dos casas que acababa en un muro enorme y que efectivamente pues estaba ya integrado al jardín de esta señora. Y ahí tenía su cuartito de calderas. Y el ayuntamiento puso una demanda judicial administrativa diciendo que querían entrar allí para desmontar la caldera. Y claro, dijo a la juez, el domicilio es inviolable. Y esto forma parte del domicilio de esta persona. Hasta que ustedes demuestren fehacientemente lo contrario. Otras cosas que tenemos en este artículo. Fehacientemente, a lo mejor la gente pues lo escucha muy, muy a menudo, pero que tiene que demostrarlo de manera clara y sin duda. Tiene que ser muy claro. Con prueba. Exactamente. Aquí además es que, en el documento que había realizado este ayuntamiento se equivocaban con el nombre de la calle, en fin, aquello era un sin Dios. No había por dónde cogerlo, pero bueno. El juzgado, de hecho, pues en la fase de personarse con abogado, el propio juzgado dijo que no admitía la demanda. O sea, no, la cosa no fue más lejos. O sea, que ni siquiera se juzgó nada. O sea, que directamente no se admitió. No hubo intervención. Dijo el juzgado que para entrar en el domicilio de esta señora a quitar nada, pues tenía que estar la cosa muchísimo más claro de lo que ellos lo tenían. Porque el domicilio es inviolable, lo que comentábamos. Más que tenemos en este artículo el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Curiosamente, el artículo no incluye el Internet. El secreto de las comunicaciones... ¿Lo puedes repetir, por favor? Se garantiza el secreto de la... Incluso el excepto, o sea, repítelo entero, sí.
Sí, se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Bueno, es un artículo que no habla de comunicaciones digitales. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento no existían. Es un tema de pura tecnología. Que no... Claro, entonces se extiende, lógicamente, a las comunicaciones digitales. Ahora bien, aquí nos planteamos un problema tremendo. Es decir, una llamada telefónica, en el momento que cuelgas, si nadie la ha grabado, desaparece. Una carta que te llega, la tienes tú. Es decir, si no la ha abierto el empleado de correos ni la ha abierto nadie, pues obviamente la persona que te la mandó y tú sois los únicos depositarios lógicos de la información que va en esa carta. El telegrama ya era un poco más delicado, porque efectivamente, bueno, pues había unos telegrafistas que tenían que leer tu mensaje, ¿no? Pero bueno, aún así se supone que tenía un deber de secreto, es decir, el telegrafista no podía salir corriendo de su oficina gritando que Antonio se casa con Pepa. No se podía hacer. En el tema de Internet, cuando uno ve las cadenas de mails que le llegan a veces, pues te preguntas dónde está el secreto si esas comunicaciones son realmente secretas o son cada vez más públicas. No te hablo ya de Facebook, Instagram y demás inventos infernales. ¿Y de WhatsApp? Y de WhatsApp ya ni te cuento. Eso es terrible. Entonces, por extrapolación, lo lógico es que estas, digamos, comunicaciones sean secretas. Pero lógicamente es imposible. O sea, yo reenvío un email, una cadena de mails que ha pasado por 6 o 7 personas que nos hemos ido contestando y bueno, pues al destinatario de este mail le llegan las comunicaciones de todos. Y a lo mejor el segundo que intervino nunca le va a explicar nadie a quién se lo ha reenviado, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento... la realidad siempre va por delante de las leyes. Yo creo que no existe... Yo creo otro elemento que le pasa a nuestra Constitución y que le pasa a cualquier ley es que es imposible hacer un código. En el fondo viene a ser un libro de reglas para la vida, ¿no? Y ningún libro de reglas, si no es posible hacer un libro de reglas perfecto para un juego como el Monopoly, pues no os cuento ya para lo que es la vida diaria de una sociedad. Entonces siempre las leyes tienen que ir por detrás y tienen que surgir a demanda y tienen que realizarse a demanda pues de los acontecimientos. Y un poquito, ya aquí jugándonos el cuello, es lo que pasa con nuestra Constitución, ¿no? Es decir, bueno, hay una serie de acontecimientos, de devenires políticos en España que van a exigir que en un momento dado pues se le eche un vistazo a esta Constitución del 78 y se decida pues qué hacer con parte de su normativa. Está en los procesos y en el fondo, además está, si no me equivoco, Hugo me corregirá, o tú, Goyo, pero yo creo que esta es casi, si no la más longeva, desde luego de las más longevas que hemos tenido en España desde que tenemos, en 200 años, desde que tenemos constituciones. Pues sí, es posible que sí. Yo creo que la que más. Ahora mismo no echaría cuentas, pero la de Alfonso XIII creo que fuera la más longeva hasta ahora. Y es de 1870 y algo a 1930, ¿no? Creo recordar. No tengo aquí el dato, pero bueno. Pues yo tampoco. Pero vamos, sí, por las dos, ahí andan las dos. Es la Constitución más larga, más longeva. Iba a decir la más larga, ¿no? Pero no. Arrondándonos el chiste, sí, es la más longeva, efectivamente. Pero bueno, volviendo al tema de la informática... Si queréis os digo, por ejemplo, la Pepa duró solamente 6 años. La del 1837 y 1931, 8 años cada una. La de 1876 de la Restauración, 47. Ah, pues no. Sí, esa puede que sea un poquito todavía más longeva. Efectivamente. Todavía. Y la de 1945, 24. O sea que en 7 años... sería la más longeva, es decir, ojo. Y por llevar un poco la contraria, en una sociedad que ha cambiado muchísimo más desde el 78 hasta hoy de lo que pudo cambiar la sociedad del cambio de siglo del 19 al 20. Pero vamos, de forma infinita. Sí, la verdad es que no es de la misma manera ponderable. Hablaba antes de la informática y esto, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? A ver que busque exactamente el dato. Aquí, artículo 18. Aquí ya la Constitución añadía: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. O sea, hablábamos antes de informática. Bueno, pues esto es todo lo que tiene la Constitución con respecto a la informática, ¿no? No se habla de secreto. Me parece muchísimo. Me parece
para la época en la que se hizo, me parece un adelanto brutal. Otro articulito. Tú fíjate lo que había de informática entonces, en 1978. O sea, Bueno, ya empezaba, en 1978, bueno, ya empezaba a darnos miedo, ya empezábamos a pensar en esos ordenadores que iban a Claro, dominar el que mundo. son bases de datos. Ujú. Bueno, venga, el siguiente artículo. 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Difícil explicación, vamos, poca explicación necesita, ¿no? Tienen derecho a entrar y salir libremente de España. Que no te pueden decir, venga, ahora te pones a vivir en la Carolina. No pueden coger y decirte desplazar a personas para hacer eso. Lo digo porque parece una cosa de perogrullo, pero oye, eso se ha visto mucho en el siglo XX. Igualmente, pues dice que los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, pero es un derecho que no se puede limitar por motivos políticos ni ideológicos, ¿no? Yo creo que esto nace del régimen anterior, es decir, donde pudo ser más complicado, pudo tener más, sobre todo en la primera fase, pudo ser más problemático. Bueno, pues ahora mismo no hay ningún problema. Entiendo que este es un artículo que además, por su lado, tendría que encajar con el correspondiente del país al que vas. Que si deciden que los españoles no tienen derecho a entrar en el país, pues tú tendrás derecho a salir. Pero entrar en el otro ya es otra historia. Hay que hacerse muy delgadito, como la línea fronteriza. O vivir en aguas internacionales. Más derechos, el artículo 20, que ya empieza a ser un poco más popurrí, ¿no? Se reconocen y protegen derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, la famosa libertad de expresión. A la producción y creación literaria, artística, científica, técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Ojo con la palabra veraz. A mí siempre estaba pensando en lo mismo, tío. A mí siempre me ha parecido fascinante, porque claro, ¿tienes derecho a publicar libremente una mentira? Claro, en teoría no. O sea, no te dice que no tienes derecho, pero te dice, tú tienes derecho a que sea veraz. Exacto. Por lo tanto, eso tiene mucha chicha desde el punto de vista de debate, ¿eh? Esto es brutal, esto es terrorífico. Porque si damos por hecho que uno de los principios informadores es la libertad, por supuesto que puede. Lo que pasa es que la libertad también implica la responsabilidad de la acción, con lo cual podrías, pero si a partir o a raíz de ahí se comete o se produce un perjuicio, debería acarrear con las consecuencias. Yo creo que aquí entramos, aparte de eso, aparte de lo que dice Hugo, que es muy correcto, entramos un poco, yo creo que todos los que hemos transitado por foros alguna vez lo hemos visto, ¿no? Cuando sueltan una burrada, y no, es que yo tengo derecho a mi libertad de expresión. Tienes derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Si esta información es falsa, entonces yo puedo eliminarla de este canal. Y esto es una respuesta, si hay algún oyente forero, pues que sepa que aquí está el meollo, la chicha de la cuestión. Yo estaba pensando en un sálvame de tú te acostaste con no sé quién y tal, y es como, y a lo mejor es una falsedad, ¿no? Y entonces, pero yo eso lo reconduciría más por el artículo, por el punto 1 del artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Normalmente se hace por ese lado, directamente. Porque atenta directamente contra el honor de una persona cuando le levanta una infamia o una calumnia. Bueno, seguimos. El punto 2 de ese artículo, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Bueno, ahí digamos que cualquiera puedes actuar después. Aquí tampoco habla de que no se pueda ejercer una censura posterior, es decir, volvemos otra vez a comunicar, o sea, tienes derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Tú puedes comunicar información falsa y si nadie te dice nada la puedes seguir comunicando tanto como quieras, pero no tienes derecho a hacerlo, con lo cual si alguien decide evitarlo no está cometiendo ningún tipo de ilegalidad en realidad. El punto 3, bueno, pues la ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado
o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. Bueno, el punto 4, seguimos en el artículo 20, que como decía es un poco, habla un poco de lo que es la libertad de expresión en general, ¿no? Este es un punto de limitaciones. ¿Dónde está el límite de estas libertades que hemos citado? Pues en los derechos que se reconocen en este título, es decir, los que hemos ido comentando y los que comentaremos. Por ejemplo, comentaba Hugo, el derecho al honor o a la propia imagen, limita la libertad de expresión. Los preceptos de las leyes que desarrollen luego la libertad de expresión y pues acaba especialmente derecho al honor, intimidad, propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. En su momento hubo bastante guirigay con respecto a lo que se emitía y en qué horarios, ¿no? Y ahí está un poco también pues esta obligación de que haya por lo menos algún tipo de clasificación de edad pues en las películas, sobre todo, ¿no? Pues menores de 14, 18. Bueno, pues está un poco también en la línea de la protección de la juventud y de la infancia, es decir, avisar, esto no es para niños, y a partir de aquí, pues cada uno es muy dueño de hacer las tonterías que quiera. Artículo 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información por resolución judicial. Es decir, si no lo dice un juez, aquí no se puede. Aclaro para el que tenga algo más de dudas, cuando se habla de secuestro de una publicación o grabación es cuando se interviene, por ejemplo, todos los ejemplares de un libro impreso o la grabación de un programa de radio para que, digamos, anularlo y que no salga a la luz pública, o recogerlo cuando ha salido a la luz pública. Muy relacionado con este está el tema del cierre de páginas web, porque se supone que eso, querían hacer un procedimiento abreviado en el que un consejo pues cerrara temporalmente hasta que un juez decidiera y no sé qué, pero bueno, es que aquí claramente extrapolando, claro, no existían las páginas web entonces, pero no deja de ser una publicación. Si lo extrapolamos viene a ser lo mismo, es decir, solamente un juez puede decidir ese tipo de cosas. Hubo mucha polémica sobre ese tema. Ya hemos visto que con respecto al medio digital el artículo 18 establece una salvedad con respecto al sector de las comunicaciones, pues a lo mejor se hará algo parecido en este caso, ¿no? Artículo 21, derecho de reunión pacífica y sin armas. Clarito. Es un derecho que no necesita ningún tipo de autorización. Ahora bien... Me mola lo de sin armas. Parece una tontería, ¿no? Pero cuando tuve que estudiar historia de China y cosas de estas, hay una cosa que lo hemos mencionado varias veces en Histocast, que es el tema del monopolio y de la violencia. Ojo, no... la peña no puede ir armada así como le da la gana, salvo que sean, servidores públicos, es decir, policía, fuerzas de seguridad y cosas de estas, ¿no? De hecho, sí, yo he estado trabajando ahora bastante el tema de la Revolución Cubana y la de Fidel Castro, a raíz del golpe de Estado de Batista y todo este tipo de temas, y la Constitución cubana vigente desde 1940 reconocía el derecho del pueblo a alzarse contra la tiranía, alzarse en armas a la insurgencia, ¿no? Y de hecho... Esos viejos ideales románticos. Y de hecho no recuerdo ahora exactamente el nombre del juez, pero durante la guerrilla, este juez, y estando Batista en el poder, absolvió a una serie de revolucionarios interpretando este artículo, o sea, interpretando este derecho. Lo cual, ¿No está inspirado también eso un poco en la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Que pues puede ser. Derecho a rebelarse contra la tiranía y todas estas cosas. Pues puede ser, ¿no? Está en la nuestra, no. En los derechos que vamos a ir viendo no está el de alzarse en armas contra la tiranía. Somos una sociedad pacífica. Como todo, digamos, superhéroe tiene su supervillano, pues el punto de este mismo artículo habla de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que dice que habrá que dar comunicación previa a la autoridad y solo podrán prohibirse cuando existan razones de alteración del orden público y peligro para personas o bienes. Es un tema que también ha estado bastante en candelero, sobre qué manifestaciones, en fin, todo este tipo de cosas. Realmente es una medida de control mínima, pues yo creo que es una cosa que se ha discutido mil veces, ¿no? ¿Dónde acaban los derechos de uno y empiezan los del vecino? Es decir,
¿qué derecho tengo yo a salir de mi casa tranquilamente sin que por sorpresa y de forma más o menos habitual pues haya gente corriendo, pegándose, montando follón? Pues yo creo que va un poco en esa línea. Artículo 22, derecho a asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales, lo cual significa que se pueden fundar, pero son ilegales. Cuando se refiere a asociación, ¿a asociaciones puras y duras o cualquier tipo de organización? En general, al derecho a... hay una ley de asociaciones, que es un poco la que pues nos marca el marco, ¿no? Hay una ley ahora mismo la vigente es del 2002, reguladora del derecho a asociación. Pero no se refiere a sociedades, no se refiere a una sociedad mercantil ni nada de esto. No. Solamente asociaciones. Asociaciones. Vale, bueno, es muy parecido, ¿no? O sea, es decir, cualquiera... Bueno, de hecho no hay un delito... Bueno, lo escucha 400.000 veces lo de asociación ilícita, ¿no? O sea, que se dedica a delinquir, ¿no? Un grupo de personas que se dedican a delinquir. Bueno, pues esto vendría a ser un poco parecido a eso, ¿no? Exactamente, son ilegales. El AMPA, por ejemplo. ¿El qué? El AMPA Eso es una asociación ilícita. Que hay en todos los colegios. Sí, ahora creo que no se llama así, ahora es APMA o algo así, no sé, bueno. Madres y padres, no, es madres y padres, sí. AMPA, sí, pero sin H. Bueno, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El problema es cómo descubrir una asociación secreta si es secreta. De hecho, perdón, ¿se prohíben las asociaciones secretas? Asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Vale, bueno. Yo entiendo que esto iba un poco en la línea pues, de asociaciones como la francmasonería y este tipo de cosas. Sí. Estaban bajo un manto de secreto, ¿no? Lo que pasa es que si las asociaciones, si tú vas a fundar una asociación secreta, según la ley de asociaciones, tienes que redactar unos estatutos donde pones que es secreta y luego tienes que llevarla a un registro a efectos de publicidad para que la publiciten como que es secreta. Lo cual no deja de ser un poco absurdo. Bastante absurdo. Sí, porque vamos, desde luego los masones, pues siempre que les han hecho reportajes y cosas de estas, dicen, no, si esto es público, nosotros hacemos nuestras reuniones, etcétera, que son privadas, pero no son secretos. De hecho, es que recalcan lo de ese secreto, precisamente no sabía que existía este artículo y bueno, pues ahora cobra sentido las cosas que decían cuando les hacen reportaje. Pero hay más asociaciones que pueden entrar ahí en ese tipo, ¿eh? Por ejemplo, los cárteles. Mira, sí, señor, es decir, un cártel de... Pero no tiene por qué ser un cártel de la droga, simplemente un cártel un cártel, empresas. Es decir, una asociación de gente que se dedica a una misma actividad económica y, por ejemplo, digamos solo, por ejemplo, y por imaginar, ¿no? Que se reúnen para fijar precios. Que no digo yo que sea verdad, sino que podría pasar. De hecho, no solamente está perseguido eso, o sea que luego hay otros recursos para perseguirle, ¿no? El de la competencia y todo esto, ¿no? Exacto, toda la legislación de competencia anda un poco en esa línea. Claro. ¿Otro articulito? Venga, otro. Artículo 23. Este es de los buenos también. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Básicamente estamos hablando del sufragio activo y pasivo, es decir, a votar y a ser votado. Derechos que, por ejemplo, cualquier condena penal que implique cárcel, pues retira. Es decir, los requisitos que señalan las leyes, ¿no? Es decir, cuando uno está en la cárcel, pues ni puede votar, ni se puede presentar candidato a unas elecciones según el artículo 23 de la Constitución. Yo creo que este fue el que se cambió, ¿no? El primero que se cambió cuando entramos en Europa para que ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser votados como alcaldes, ¿no? ¿Hola? Pues no sé, no lo sé. Eso a mí me pilla. Creo que sí. A mí me pilla muy joven. Yo creo que ese fue el primer cambio en la Constitución. Creo recordar, pero hablo de memoria. ¿Cuándo entramos en la Unión Europea? En 1985, ¿no?
86, ¿no? Sí, 86 creo que fue, ¿no? Yo, vamos, ya te digo que como nací en el 81, a mí eso me pilló muy lejos. La primera noticia que tengo, pero tiene todo el sentido del mundo, es decir, hay una constitución, todavía no formamos parte de la Unión Europea y bueno, pues se garantizan, bueno, pues una serie, pues se buscan una serie de garantías para que no haya injerencias. En el momento que pasamos a formar parte de lo mismo y hay libertad de movimientos y todo esto, con el resto de ciudadanos comunitarios, pues tiene sentido que, oye, pues si van a vivir aquí, van a ser tanto como nosotros sin ser españoles, pero viven aquí en ciertos sitios, bueno, pues ¿por qué no se va a poder hacer esto? Tiene todo el sentido del mundo, vamos. Pues sí, la verdad es que Hugo tiene razón y fue la reforma de 1992 cuando se permitió el voto a extranjeros. Javi. Efectivamente, en el 92 se produce una reforma, pero no del artículo 23, que ya era bastante amplio, sino del artículo 13, en el cual el artículo 13, digamos que solo reconocía el derecho de sufragio pasivo a los españoles y ahora se reconoce también a ciudadanos de la Unión, o sea, de otros ciudadanos, pensando fundamentalmente en la Unión Europea. Bien, ahora entramos en un par de artículos, en algunos artículos que tienen un carácter más judicial, ¿no? El 24, derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión. Es decir, cuando uno presenta una demanda en un juzgado, pues en teoría ese juzgado la puede admitir o la puede rechazar, pero tiene que motivarlo. Es decir, ¿por qué? Que es un poco donde está la indefensión. Y, oiga, mire usted, yo presento una demanda porque mi vecino me debe 10.000 euros. Pues no la admitimos. No la admitimos porque no ha presentado usted la documentación, porque no ha aportado un principio de prueba, o porque durante el proceso el vecino ha demostrado que le había pagado, pero, insisto, cualquier, digamos, negativa arbitraria, entraríamos en un caso de indefensión y de vulneración de este derecho. Del mismo modo, tenemos derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Esto se refería sobre todo a que no se pueden instaurar tribunales especiales. Insisto, no tribunales. Hoy tenemos tribunales entre comillas especiales, juzgados de familia, juzgados para diversos motivos, casos, cosas concretas, ¿no? Pero, otro más grande. Pero son juzgados predeterminados por la ley, es decir, la ley ha establecido la existencia de estos juzgados. No se ha establecido este juzgado para juzgar a una persona o un caso concreto, que es lo que prohíbe la Constitución, los tribunales excepcionales, ¿no? Por supuesto, derecho de defensa, asistencia al letrado, a ser informados de la acusación que se les haga, igual que cuando hay una detención, a un proceso público sin dilaciones indebidas, sin con todas las garantías, derecho a utilizar medios de prueba, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Ahora, la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Esto es un elemento interesante, es decir, ahí pues la pareja de uno no tiene obligación de declarar e incluso si decide declarar puede mentir descaradamente en un juzgado sin cometer ningún tipo de delito. Es decir, bueno, pues el preso pues otro tanto. En fin, son digamos pequeñas correcciones que utiliza la ley. Tenemos también la cuestión del secreto del sumario, que bueno, pues está digamos programado más abajo. Por aquí dice que los procesos son públicos. Lo que pasa es que efectivamente hay momentos en que por razones de orden público y de necesidad de la investigación, pues se tiene que decretar secreto del sumario de forma temporal, nunca puede ser definitivo. Es decir, un secreto del sumario no puede incluir todo el proceso hasta la sentencia y la condena o no del culpable, o del procesado. Seguimos ya en el artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no eran delito. Falta o infracción administrativa. Es un poco el problema de la retroactividad de las leyes penales y sancionadoras o digamos que multan pues cuando salen, ¿no? Las penas privativas de libertad y la medida de seguridad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Aquí esto es un elemento muy importante dentro de programático de nuestro sistema penal. Y nuestro sistema penal no es vengativo, o sea, no pretende buscar la retribución del criminal por su delito. Has cometido un delito contra la sociedad y ahora la sociedad te va a pegar un palo. Sino que, bueno, pues hay una intención
por lo menos programática, y es un derecho y una libertad fundamental en la Constitución, de reeducar y reinsertar socialmente al preso. Bueno, esto ha sido en su momento causa de amplios debates, por ejemplo, ahora cuando se habla de la prisión permanente revisable. Es decir, una prisión permanente, obviamente, no tiene ningún interés en la reeducación y menos en la reinserción social. Es decir, un señor que se va a morir en prisión, no te vas a preocupar o no tienes por qué preocuparte por reinsertarlo. De ahí está un poco la cláusula de la revisabilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues si en un momento dado, yo me imagino que después de 25 años en prisión, casi lo peor tiene que ser que te echen a la calle y que tener que buscar un trabajo y tener una vivienda, en fin, volverte a reintegrar a una sociedad a la que has faltado durante 25 años tiene que ser muy duro, muy duro. Entonces, bueno, pues también para eso se supone que se te tiene que preparar, pues acceso al trabajo, en fin, toda una serie de medidas penitenciarias que son muy importantes y que se incardinan dentro de este artículo. Otro punto interesante: la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. O sea, ninguna multa, nadie va a ir a la cárcel por una multa de tráfico, básicamente. Realmente el 99% de las penas de privación de libertad están en el Código Penal, perfectamente tipificadas. Es decir, que no puede haber alguien que... Bueno, que te la líe parda así... Yo creo que eso evita bastante que algún poder muy local pues pueda liarte la parda. Entonces, de esa manera, bueno, pues quedas al amparo del Estado. Mandarte a la cárcel del pueblo. Sí. Como el sheriff. El conde de Montecristo. Bueno, artículo 26. Artículo 26. Lo digo porque, a ver, aquí en Madrid hemos visto que algún poder local, ¿no? Bueno, alguno que le llamaban el sheriff, ¿no? Pues que hacía prácticamente lo que le daba la gana, excepto, claro, estaba limitado en ciertas cosas, ¿sabes? Bueno, artículo 26, un poquito más trasnochado, sin duda. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Yo creo que hoy en día le dices a alguien que vas a montar un tribunal de honor y directamente te encierra. Pregunta tonta, ¿qué es un tribunal de honor? Pues eso, realmente son los tribunales, supongo que vienen a ser los tribunales entre iguales, ¿no? Nos juntamos aquí todos los de Histocast y juzgamos a David Nagán como impropio de este programa y lo echamos. Toma ya. He dicho nada, eso. Mejor golpe de estado. Por preguntar. Nada, sin mí esto no va a ninguna parte, o sea que no se puede. También es cierto. Bueno, nos pasamos a la reforma educativa, una de tantas. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Lo deja mucho en manos de una nueva legislación. En general, sí, en general nuestra Constitución es bastante flexible en muchos aspectos. Es decir, obviamente se reconoce la autonomía de las universidades, por ejemplo, el punto 10. ¿Autonomía para qué? Para crear un Estado propio, para tener un ejército, para reinventarse las carreras, bueno, los términos que la ley establezca. Es decir, hay que pensar que esto es una Constitución, es una ley básica. Entonces, como comentábamos al principio, es el pináculo de nuestro sistema legal, pero no puede, o sea, si todo nuestro sistema legislativo tuviera que estar en la Constitución, pues ocuparía unos 40 tomos de 2000 páginas cada uno. Es decir, sería imposible, no sería una Constitución, sería un
un mamotreto. Sí, porque pretender meter todo o sistematizar todo en un... todo comprimirlo en toda la casuística en una constitución es complicadísimo. Yo no lo veo. Claro, no, es que la Constitución son una serie de principios inspiradores que luego tienen que ser desarrollados por la legislación. Y entonces, bueno, incluso hay artículos todavía de la Constitución que no tienen una ley de desarrollo, pero otros, muchos, la mayoría y los más importantes sí, tienen sus leyes de desarrollo que pueden ser ordinarias o orgánicas, y luego también sus decretos e incluso sus reglamentos. Y, por ejemplo, el reglamento que es el que probablemente estemos todos más acostumbrados a mirar, que es el del IRPF, el reglamento de todos los años no es ni más ni menos que un desarrollo de la ley, que a su vez es un desarrollo de uno de los puntos de la Constitución. Por ejemplo, no tenemos una ley de huelga, aunque la Constitución ni Correcto. Más abajo, bueno, pues la huelga se tendrá que desarrollar por ley, pues esto es algo que todavía no se ha hecho. Así, para acabar, los dos últimos artículos de esta sección, el derecho de sindicación, es decir, todos tienen derecho a pertenecer al sindicato que les parezca, si quieren, y si no, a ninguno, con una pequeña limitación, que es las fuerzas o institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar, que en este caso volvemos un poco a que la ley podrá limitar, exceptuar el ejercicio de este derecho y lo regulará, y además, efectivamente, en el caso de los funcionarios públicos lo regulará, ¿no? Un poco los límites que tiene a la libertad sindical. Aquí sobre todo se estaba pensando en, pues en derecho de huelga, en este tipo de cosas, para servicios que en teoría son fundamentales. Las Fuerzas Armadas, pues no hemos tenido que ir a la guerra, ¿no? Pero imaginémonos que el destacamento de la Legión en Bosnia decide declararse en huelga y bueno, pues ahí queda la cosa, ¿no? O la policía de cualquier comunidad autónoma decide declararse en huelga y se queda todo en el aire. Cuerpo de funcionarios de cualquier tipo. Es decir, bueno, pues aquí la Constitución nos incluye esta pequeña posibilidad de regular cómo se va a hacer este derecho, cómo se va a ejercer este derecho de sindicación en estos casos concretos. Punto 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La ley, como comentábamos antes, no se ha redactado nunca, pero ya la Constitución, no sé si nuestros padres fundadores, los redactores de esta Constitución, no tenían la mosca detrás de la oreja e incluyeron que la necesidad de unos servicios esenciales de la comunidad que debían de mantenerse, ¿no? Que es uno de los conflictos que hay con muchas de las huelgas que se producen. Si son servicios mínimos van a ser del 60%, del 40%, del 20%, del 90%. Lógicamente, y en buena lid, pues para los interesados siempre serán escasos y para los que quieren ir a la huelga, pues siempre serán excesivos. Finalmente, bueno, pues artículo 29, derecho de petición individual y colectiva. Y los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. O sea, es un poco lo mismo que comentábamos antes. Y con esto acaba la sección primera, que son los derechos y deberes fundamentales. No sé si estaréis de acuerdo, sección muy amplia, porque incluye muchísimas cosas. Nunca al gusto de todos, ninguna sección de ninguna constitución, en ningún artículo, ninguna constitución en general serán nunca del gusto de toda una población, pero bueno, esta en concreto pues obtuvo bastante consenso. Sí, yo creo que estos desde luego son la crème de cualquier constitución, o sea, son las joyas de la corona, e incluso yo creo que por muchas constituciones que haya, yo creo que estos van a ser poco variables o diría que casi inmutables, quitando alguna excepción como esta de los tribunales de honor, que no sé yo qué pinta eso ahí en la sección de derechos fundamentales, pero el resto, yo creo que esto es material jurídico bastante inmutable. Podrá mutar cómo se organizan las cortes, cómo se organiza el Poder Judicial, quién es el jefe del Estado, pero lo que es la materia de derechos fundamentales, pues esta es. Que bueno, que son unos principios muy, como te diría,
o muy, muy esenciales, ¿no? O sea, no creo De que... hecho, están incorporados directamente de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Pues mira, sí. Yo de todos Javi. modos, yo hay una cosa que siempre me produce cierto pavor, por decirlo de una forma suave. Y es que dar este tipo de cosas por adquiridas e inmutables me parece bastante peligroso. Es muy posible que muchos españoles del 34 dieran la República por algo inmutable y le quedaban 2 años de vida. Es decir, yo creo que la democracia y los derechos fundamentales, estos que ahora nos parecen tan de cajón, hay que luchar por ellos y ejercerlos todos los días. Si los dejamos pasar, nos arriesgamos a que haya un acontecimiento extraordinario e imprevisible. Estamos viendo cómo partidos ultra están creciendo en toda Europa. Y a lo mejor sus objetivos no son el de mantenimiento de estos derechos tal y como los hemos definido. Y yo creo que hay Europa, que ser... si me apura, porque le voy a mandar un saludo a Méndez, que es muy fan de las ocurrencias de, por ejemplo, de Duterte, ¿no? En Filipinas. También es otro que tal baila. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas inmutables. Sí, pero yo lo de inmutable creo que me he explicado mal. Con inmutable lo que quiero decir es que en lo que se refiere a los derechos del hombre, poco más o muy poco más se va a poder decir, porque estamos diciendo prácticamente lo mismo desde la Revolución Francesa, incluso desde antes. Es decir, es un corpus de derechos reconocidos del ser humano, pues que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. Eso va a tener poco, o sea, van a seguir siendo, he dicho inmutables, a lo mejor no es el término más adecuado, pero no creo que vayan a seguir teniendo un desarrollo mucho o muy amplio respecto de lo que ya hay o de lo que hubo en los tiempos de la Revolución Francesa. Mientras que hay otros tipos de cuerpos de la misma Constitución o de capítulos que tratan otro tipo de, pues la organización del Estado y etcétera, que sí puede estar sujeto a cambios en el futuro, pues por la organización del Estado, es decir, ahí puede haber más cambios, pero en el todos somos iguales y todas las personas tienen derecho a la vida, yo creo que ahí con inmutabilidad me refería a que eso tiene poco más que rascar. Sí, en principio, bueno. Que hay que ejercerlos todos los días, por supuesto. Si no ejerces la libertad, te comen por los pies. Hubo una época en que el rey lo era porque lo decía Dios. Y eso era inmutable. Claro, pero no son derechos fundamentales. Bueno, tenía derecho a ser rey. Sí. Sí, yo creo que nos hemos entendido. Eso es otro régimen. Nos hemos entendido más o menos. De hecho, la Pepa ya dice en su artículo, no sé si en el 2 o en el 3, la Constitución de 1812, que la nación española no podrá pertenecer a ninguna familia. Ah, bueno. Pues mira, y luego llegó Fernando VII y dijo que no. Y dijo, claro, efectivamente. ¿Qué te parece, Hugo, si nos metemos con estas cosas que has traído tú también? O sea, que has hecho paralelismos y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho una cosa un poco más rara. Igual que Javier ha dado un repaso a las joyas de la corona de nuestra Constitución, que son los artículos del 14 al 29, yo lo que he intentado hacer es coger uno de ellos, el que me parece uno de los más fundamentales, y he hecho una visión retrospectiva respecto a la dignidad humana, que es el principio que quiero traer, que es el de libertad de conciencia, y entonces me gustaría explicar un poco desde dónde lo tenemos y luego una serie de gente, ejemplos históricos de gente que se ha guiado por su conciencia pese a que ello pudiera implicarle la muerte. Uh-huh. Pues venga. Vale, bueno, pues ya hemos estado hablando de ello, pero los derechos fundamentales son esos que son inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Una persona es un ser vivo que tiene dignidad. El derecho a la vida y el derecho a la libertad de conciencia pues son los derechos principales, en mi opinión, y primeros que confieren a una persona dignidad y conciencia de propio ser que actúa en libertad. Y yo creo que de ahí ya sale todo, porque es libertad intelectual, libertad de pensamiento, ideológica, de creencia, de expresión, etcétera, y todos los demás derechos, en cierto modo, pues derivan de esto. La vida y la dignidad de una persona pues deben ser, a mi entender, sagradas, con el matiz de la palabra
que implica sagrado, que no es en este caso el religioso, sino Eso es. de máxima importancia. Por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la ONU, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que se promulga en la Revolución Francesa por la Asamblea de París, ya decía: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Si os fijáis, Javier antes ha leído un artículo que es muy parecido a este. Luego tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que en su artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A raíz de aquí, pues hay una serie de artículos que, por supuesto, como la Constitución española en su corpus de derechos fundamentales adquiere todos los de esta declaración, pues la Constitución española de 1978 hay varios artículos que se refieren a esta libertad de conciencia y a la dignidad humana. Pues por ejemplo, el artículo 10, donde dice que la dignidad de la persona, los derechos, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social. O el artículo 15, que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, que ya lo hemos leído. O el artículo 16, que se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he buscado una serie de personajes que en mayor o menor medida apelaron a su dignidad como ser humano ante un hecho, pues como decía antes, que atenta contra esa fraternidad que postula, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos. Y el primero sería Viktor Frankl, no sé si os suena, un psicólogo austriaco muy afamado, que era judío y estuvo en los campos de concentración de los nazis, y que escribió un libro muy pequeñito que se llama El hombre en busca de sentido, que es un librito muy pequeñito, pero que yo recomiendo mucho su lectura, porque como era psicólogo, pues se dedicó a hacer un estudio psicológico del ser humano sometido a esa crueldad que había dentro de los campos de concentración. Entonces yo he buscado un pequeño párrafo de ese libro donde él habla precisamente del ser como depositario de dignidad, y os voy a leer un poco pues ese párrafo, ¿no? Dice, él está, en concreto está hablando de la libertad interior, ¿no? Llega un momento en que lo que hay en el exterior es tan horrible que lo único que te queda es tu libertad interior, es decir, la libertad en su sentido más último y más íntimo. Y entonces dice, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándole el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. A diario, a toda hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, su libertad interna, que determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico, aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo. En un análisis último se hace patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Fundamentalmente, pues, cualquier hombre podía, incluso en tales circunstancias, decidir lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración puede conservar su dignidad humana.
es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Esto dice Viktor Frankl. Leyendo este párrafo me acordé también de un pasaje que hay en el Quijote, cuando está Sancho Panza en la ínsula de Barataria, que lo hacen gobernador, y entonces tiene que juzgar a un mozo que llega y lo manda a dormir a la cárcel. Y entonces el mozo empieza a decirle que bueno, que eso habrá que verlo, y al final acaba diciéndole el mozo a Sancho Panza: presuponga vuestra merced que me manda a llevar a la cárcel y que en ella me echan grillo y cadena y que me meten en un calabozo y le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir y estarme despierto toda la noche sin pegar pestañas, ¿será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero? Así que siguiendo con la persona como ser depositario de dignidad, pues también tenemos el caso de Miguel Servet, que es quemado en la hoguera en 1553 por Juan Calvino en Ginebra. También la Inquisición había estado detrás de él, no solamente los protestantes, por una serie de disquisiciones teológicas en las que no vamos a entrar. Pero bueno, el caso es que la muerte de Miguel Servet pues, causó una gran pena a un humanista francés que se llamaba Sebastián Castellón y que hizo un escrito contra Calvino en el que hay también un párrafo que es muy famoso y que seguramente del que habéis oído hablar, que dice: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrieros ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. Buscar y decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer. La conciencia es libre. Entonces aquí vamos viendo también cómo hay principios inspiradores, esto que en derecho se llaman los principios generales del derecho, que son ese tipo de principios, pues no sé, hay quien dice que naturales, hay quien dice que propios de la especie, pero que son unos principios de justicia y de dignidad que informan y que al final pues han acabado cristalizando en derechos fundamentales, pero que como estamos viendo pues estaban ya muy presentes en otras fechas. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Helmut Hubener, que era un alemán de Hamburgo en los años 30, y siendo un niño pues se unió como muchísima gente en aquel tiempo a la juventud hitleriana, pero durante la Kristallnacht o la noche de los cristales rotos, que fue pues esa noche en la que abusaron y fueron tan crueles con toda la comunidad judía en toda Alemania, pues Helmut quedó horrorizado con lo que vio y abandonó las juventudes. A principios de 1942, con apenas 17 años, es detenido por agentes de la Gestapo mientras repartía panfletos en contra de la guerra, y un tribunal alemán nazi lo va a condenar a la muerte en la guillotina, y esta sentencia pues se va a cumplir unos meses más tarde. Creo que si lo detuvieron a principios de 1942, lo guillotinaron en octubre o así. Y Helmut pues le dijo a sus verdugos antes de morir: voy a morir sin haber cometido ningún crimen, pero ustedes están cometiendo un crimen ahora. O por ejemplo también, sí. No, que es verdad. Es decir, a él lo juzgan lo juzgan, lo van a ejecutar porque no está de acuerdo, pero ellos sí van a cometer un crimen, que es que lo van a matar a un hombre. Volvemos otra vez a lo mismo. Eso es. Y luego un caso muy parecido, el de Sophie Scholl, que la famosa estudiante alemana que pertenecía al movimiento antibelicista de la Rosa Blanca, también durante la Alemania nazi, que en su niñez también perteneció a la juventud hitleriana, a la sección femenina, pero que también acabó distanciándose porque ella venía de un entorno de una familia conservadora que estaba en contra de los nazis. Y años después, ya en plena guerra, pues la sorprenden repartiendo panfletos también contra la guerra y contra los nazis en la Universidad de Múnich junto a su hermano, y entonces pues son también juzgados por un tribunal nazi. También son condenados a la guillotina en 1943, en febrero, y antes de ser ejecutada, Sophie Scholl dijo: vuestras cabezas serán las siguientes. Uh-huh.
Pues, De hombre, hecho, perdona que Sí. te he interrumpido. No, que tiene una película estupenda que, bueno, pues Eso habla de todo este proceso y sobre todo del proceso judicial que se ve que, bueno, pues no había ningún tipo de garantía de exactamente. un tipo para el reo. Bueno, si lo podéis buscar, creo que la película es homónima, es decir, se llama Sophie Scholl. Sí, yo la he visto y a mí me gustó bastante. Se ajusta bastante a la realidad. De hecho, algún día deberíamos hacerle algún histocast. Me parece bien. Es un tema interesante. Luego interrumpido, está Hugo. también. Sí. Ana, que te he interrumpido, sí. Ah, vale. Luego está el caso también muy famoso de Martin Niemöller, que fue un pastor protestante que también se opuso mucho al nazismo y que tras una larga trayectoria de acoso y persecución por parte de los nazis, pues es detenido en 1938 y lo envían a los campos de concentración. Estuvo primero en Sachsenhausen y luego en Dachau, donde permaneció hasta que fue liberado en 1945. Y suya es también una frase muy famosa, que seguramente también os sonará o conoceréis, que es la siguiente. Dice: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Sí, la frase es terrible. Yo lo saco bastante a colación. Bueno, yo creo que hay que tener la valentía de plantarse ante lo que es incorrecto, independientemente de si nos atañe personalmente o no nos atañe. Exactamente, yo creo que de hecho ese creo que es el mensaje que quiero transmitir con el derecho a la libertad de conciencia, y que tú también antes has apuntado muy bien cuando me has afeado lo de la palabra inmutable. Efectivamente hay que luchar por lo que tenemos. Uh-huh. Luego tenemos también el caso de Maximilian Kolbe, que fue un sacerdote católico polaco que fue también testigo del horror nazi en Polonia y encerrado en el campo de concentración de Auschwitz. Pues en cierta ocasión la SS del campo anuncia que va a haber 10 ejecuciones en represalia por una fuga, y cuando están todos alineados en el patio, todos los prisioneros, pues uno de los van eligiendo a los que van a ser ejecutados, un Hauptführer de la SS, Karl Fritz, y entonces uno de los elegidos musitó: pobre esposa mía, pobre hijos míos, y Kolbe lo oyó y dio un paso al frente y le dijo al SS: soy sacerdote católico y quiero ocupar el lugar de ese hombre. Yo ya soy viejo, pero él tiene mujer e hijos. Y entonces, bueno, los SS aceptaron, salvaron a ese hombre y a cambio pues lo confinaron a él y a los otros 9 elegidos en un subterráneo de allí del campo, en ayunas, para que muriese de hambre. 3 semanas después todavía no había fallecido y entonces pues le administraron una inyección letal el 14 de agosto de 1941 y ahí pues falleció. Uh-huh. Yo ya la conocía la historia, pero bueno, tiene la conciencia de decir: oye, mira, pues voy a hacer esto, aunque sé que va a tener unas consecuencias terribles para mi persona, pero claro, es esa libertad, claro, esa libertad íntima que ya comentamos antes, que comentaba Viktor Frankl. Y luego, por último, pues está Irena Sendler, que a mí me conmociona cada vez que leo algo de ella, porque esta mujer de verdad tendría que tener mucho más reconocimiento del que tiene. Se le llama el ángel del gueto de Varsovia y fue una enfermera polaca que salvó a más de 2.500 niños judíos del gueto de una muerte segura, sacándolos pues como podía. Ella se prestó voluntaria para ir a combatir el tifus. Los alemanes entonces lo sabían y no se acercaban mucho a ella por miedo a contagiarse, y entonces pues ella se aprovechaba de eso y sacaba a los niños como podía, dentro de una maleta, dentro de una bolsa, dentro de un saco, metido en un abrigo. Y bueno, hay casos, no es para extendernos, este caso también sería un histocast fantástico,
pero ella llevó un registro personal de todos los niños que sacó, porque luego les dio nuevas identidades y finalmente es detenida por los alemanes, la detectan y la detienen, la interrogan, la torturan para sacarle información sobre los niños, no dice nada, y el último día que la llevan a interrogatorio antes de ir a ejecutarla, el soldado alemán que la escoltaba, en un momento, en un pasillo o en la calle, donde sea, le dijo en polaco corre, y ella salió corriendo, y al día siguiente apareció una lista de ejecutados y estaba su nombre, con lo cual ella se logra salvar. Los alemanes creen que está ejecutada, que ha muerto, y después puede seguir el resto de la vida de la guerra tranquila. Luego, muchos años más tarde, le preguntarían por qué lo hizo, y ella contestó: la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su necesidad. También yo me pregunto qué es lo que motivó a ese soldado alemán a hacer eso, ¿no? Y si Pues, estaba en convivencia claro, con algún oficial, porque para que aparezca eso ahí, pues no debe ser cosa de uno, ¿no? O sea, que exactamente. aparezca el nombre ahí. Esos son esos héroes anónimos también, Sí, señor. que tienen también su libertad de conciencia, su dignidad humana, y que cada uno pues pone o ayuda en la medida de lo posible o de lo que quiere, porque claro, estamos hablando de casos extremos que están dispuestos a entregar la vida, ¿no? Y que son un ejemplo a seguir. Ujú. Pero bueno, el derecho a la libertad de conciencia, que sepamos que está ahí y que es algo que debemos tener en cuenta como personas que somos, como seres humanos, y que uno de los principios inspiradores, junto con el derecho a la vida, yo diría el máximo inspirador de nuestra Constitución o de cualquier texto legal de cualquier país, de cualquier país con garantías democráticas, me refiero, claro. Ujú. Oye, Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? No, yo simplemente decir que jolín, es impresionante que incluso en los momentos más oscuros, o sea, pues con regímenes terroríficos, al final estos casos de dignidad siempre surgen, son como flotadores. O sea, la gente siempre tiende a hacer el bien. O sea, no es que sea buenista ni nada, pero al final es como que es inevitable. Sí, O sea, porque pasa muchísimo. O sea, es una cosa sí, tremenda. sí. Yo creo que eso es un punto para ser optimista. Yo siempre he creído que el mal tiende a autodestruirse. Lo que pasa es que tarda. Y si te pilla en medio, pues estás jorobado. Pero que al final tiende a autodestruirse y que el bien también tiende a perpetuarse. Sí, pero es que fíjate, los casos que has comentado, la mayoría son, claro, casos muy extremos. Son casos donde dices, vale, si me estoy quieto o no me implico o miro para otro lado, no tengo por qué sufrir, digamos, las consecuencias. Pero como que esa ganas de justicia que tiene muchas veces la gente, al final dices, pues mira, me meto aquí y que sea lo que Dios quiera. Pero fíjate, es que estaba escuchándolo impresionado, es que es verdad, y pasa muchísimo más, y está pasando en la actualidad, y pasa en muchos sitios, es increíble. Claro, y tantos héroes anónimos, por ejemplo, el que leía, con el que empezaba Víctor Frankl, que iba diciendo que en todos los campos, que eran pocos, pero que había gente que iba de barracón en barracón consolando a la gente y dándole el último trozo de pan que les quedaba. Y él se asombraba de eso, ¿no? De que hubiera ese tipo de gente con esa calidad humana, y que bueno, pues si todos en mayor o menor medida ejercemos ese tipo de principios, pues a mí me parece que es ir por el buen camino. Uh-huh. Fíjate yo creo que además en una situación tan terrible, son bolas blancas en mitad de un cubo de canicas negras. Son personas que destacan de una forma bastante especial. Y como yo creo que los hace mucho más visibles, ¿no? Porque cuando uno está acobardado y no se atreve a hacer algo, y realmente no se atreve, pues cuando ves al que lo hace, supongo que hay un sentimiento de vergüenza, pero también tiene que haber un sentimiento de admiración. De hecho, pueden ser catalizadores también para revertir en cierta medida un estado de ánimo en un momento determinado. Sí. Yo, de hecho, hay otra coletilla que sí me gustaría añadir un poco a lo que ha comentado Hugo con respecto a la libertad de conciencia, ¿no? Porque lo has metido
en un sistema de valores muy concreto, que es el que, bueno, pues el que tenemos, pues el que encardina nuestra Constitución, pero la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, yo me la he encontrado demasiadas veces para defender lo que uno piensa. Es decir, libertad de conciencia, ¿para qué? Para defender la democracia. ¿Existe libertad de conciencia para defender una dictadura? Si la persona que está hablando realmente cree en esa dictadura. Yo creo que sí. Es decir, y bueno, yo creo que es un tema interesante de analizar porque nos encontramos bastante, yo me encuentro bastante con este tipo de conversaciones. Obviamente estamos hablando voy a decir una mala palabra, política. Estamos hablando de política y estamos hablando de ideas, ¿no? Pero parece muchas veces que la libertad de pensamiento, por supuesto, es para los que opinan como yo. O sea, lo lógico, si hubiera libertad de pensamiento, todo el mundo opinaría como yo. Nunca nos planteamos la posibilidad de que en esa libertad de pensamiento pues haya gente que no opine igual que uno. Y yo creo que es algo que merece una reflexión. Hombre, en lo que se basa es que, bueno, uno tiene libertad de conciencia para elegir lo que quiera. Es decir, ya si te quitan eso, que yo creo que a lo que se refiere Hugo, es decir, si te quitan siquiera eso, de que no puedas ni siquiera pensar en eso, entonces, pues que te han arrebatado, estás alienado, ¿no? Claro, casi dejaría de ser persona. Claro, no, yo estoy convencido que sí, que serías un cacho carne, un ser. O si ya no pensaras de manera, joder, aunque pienses que sea propia, ¿no? A lo mejor te han manipulado o lo que sea, pero bueno, tienes tu capacidad de decidir, ¿no? Te han convencido, yo qué sé. No sé. Yo te iba a añadir otro caso, Hugo, que además lo hemos tratado. No sé si pensáis que en el Histocast 163, más allá del deber, Franz Stigler vendría a tener libertad para elegir, es decir, se supone que tendría que derribar eso, pues un claro caso de libertad de conciencia él y algunos de sus compañeros. Efectivamente, y sobre todo él, porque contravino completamente el código militar alemán. Uh-huh. Eso es. Sí. Y bueno, y que tenían ellos también un código personal, pero que ellos eligen seguir ese código, ¿no? Los pilotos de caza. De Galan y bueno, y me acuerdo también, creo recordar que se hizo también un blitz, creo que fue Jesús, que habló, y pues mira, de un nazi precisamente, que fue el de Nankín. Efectivamente, sí señor. Un tío que está afiliado al un alemán, que además era miembro del partido, y que fue el que evitó, no sé en qué medida, si en grande o pequeña, yo creo que en pequeña, pero evitó matanzas de chinos. No, pequeña. Se habla que dio acogida a 200.000. Pues fue bastante grande. Sí, lo acabo de consultar, pero bueno, lo estoy leyendo en inglés y a lo mejor y en un resumen, pero a lo mejor es un poco heavy, ¿no? Pero vamos, que la masacre de Nankín fue bestial, o sea, fue una animalada. Y eso es otro caso, claro, porque él se podría haber quedado en su casa y no hubiera pasado nada, entonces, pero no. Se organiza, se pone en contacto con otras legaciones diplomáticas e inicia un movimiento por cuenta y riesgo, sin instrucciones y sin nada. Sí, se habla que 250.000 personas fueron acogidas en un área de unos 4 kilómetros cuadrados. John Reib acogió a unas 600 en su terreno. O sea que él directamente 600. O sea que no es ninguna tontería. Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más de este aspecto, de lo de la libertad de conciencia, pero hay cosas que no nos damos cuenta que están funcionando y bueno, a mí me gustaría sacar eso porque damos por hecho un montón de cosas, que antes lo has mencionado Hugo, has dicho, damos por hecho cosas que tienen que funcionar, pero que bueno, que a lo mejor hay que defenderlas, porque si no, bueno, pues hay gente pues que no les interesa, etcétera, y bueno, que damos por hecho que eso va a funcionar siempre así y no tiene por qué. Y en este sentido, no sé si hago esto ya para finalizar, ¿no? Hago esta reflexión, ¿no? Joder, yo nací en el 81. Bueno, ya la gente que calcule la edad, que eche cuentas, esto ya existía. Es decir, yo no he vivido otra cosa que lo que estoy viviendo ahora, etcétera. Y hay un marco que a mí me ha permitido desarrollarme como persona.
este caso esta Constitución, podía haber sido otra, ¿no? Pero es esta Constitución y con sus derechos y deberes, y me ha permitido, como digo, desarrollarme como persona, tener trabajo, crear una familia, etcétera, y damos por hecho que esto tiene que funcionar así, y es una cosa intangible que está ahí, que parece que todo el mundo habla, bueno, vamos a conseguir más derechos. Bueno, pero es que hay algunos que ya están funcionando y que bueno, pues que nadie le da importancia, pero que sirven para vertebrar nuestra vida día a día, es decir, nuestras actividades pues eso, diarias, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no sé si queréis, vamos, que casi siempre nos estamos centrando en cosas que a ver si conseguimos nuevos derechos, no sé qué, tal, pero que hay otras cosas que de manera solapada y en silencio que han garantizado que tengamos una convivencia normal y corriente y que podamos desarrollarnos, o buscar la felicidad, como dirían en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Preciosa. Deberíamos leerla. Yo, fíjate, añadiría, Goyo, yo como tú también soy del año 81, y es que realmente nuestra generación es una generación que ha nacido en libertad, pero claro, tenemos un pozo atrás porque, por ejemplo, nosotros tenemos abuelos y nuestros abuelos estuvieron en la guerra civil, tuvimos padres pues, que vieron una dictadura, y claro, nosotros hemos vivido en libertad. Y sí que sabemos, por referencias, por nuestros marcos familiares, lo que era ese otro tipo de vida. Y yo creo que nuestra generación, que tiene un poco esa, digamos, esa responsabilidad, entre comillas, de ser de las primeras que han nacido pues completamente pues con todos los derechos. O sea, nosotros desde pequeños ya los teníamos, lo que dice, nos hemos desarrollado en ellos, pues deberíamos un poco también pues a las generaciones posteriores pues darles ese empuje, o sea, ese de mira cómo era esto y mira la importancia de todo esto. O sea, a mí se me ocurren cosas, por ejemplo, tú ahora mismo te levantas por la mañana y dices, pues me voy a leer tal periódico o me voy a ver tal programa de televisión. Eso antes no se podía, antes tenías que ver o estaba todo, digamos, con una censura previa o se elegía lo que se podía ver. Y ahora mismo es una cosa de las más adquiridas, o sea, que la gente ni siquiera piensa en ello. Cuando cambia la emisora puede escuchar cualquier tipo de opinión política o cualquier tipo de programa o no escuchar nada de, digamos, de opinión o escuchar otra cosa tranquilamente, mientras que en otros momentos de la historia no se ha podido. De hecho, hasta tal punto que ahora mismo estamos grabando este programa. Exactamente, fíjate que nosotros nos podamos reunir a grabar esto sin que nadie, absolutamente ningún ente público nos sancione, te quiero decir, no nos controle ni nada. Sí, o incluso sin pedir cuentas, sin que haya una censura previa del contenido del programa, etcétera. Es que son cosas que a nadie le obligan no a escucharlo, a pensar. Ojo. Eso es. Sí, o simplemente... Perdona, Hugo. No, que decía que es que muchas veces no lo pensamos, pero que es que esto tiene un gran valor y hay que valorarlo. Sí, o sea, y es lo que hace de verdad sana una sociedad. O sea, una sociedad que puede moverse en esa libertad es lo que genera que vaya creciendo y se vaya desarrollando. Incluso cosas, por ejemplo, como yo qué sé, yo ahora mismo cojo y digo, pues quiero romper con mi vida actual y quiero irme a trabajar a otra ciudad. Yo tengo ese derecho, tengo el derecho libre de circulación, puedo moverme por todo el país. Puedo ir a la ciudad que quiera trabajar sin que nadie, ninguna institución local, autonómica o estatal me diga que qué hago yo ahí. O sea, son cosas tan sencillas, tan simples. Sí. E incluso al extranjero, que antes había que ir a pedir el pasaporte y te lo daban o no te lo daban. Exacto, claro. Incluso tú puedes viajar al extranjero porque tienes ya los convenios y tú tienes ese derecho. O sea, es que es una cosa que nosotros damos por hecha y las generaciones posteriores dan como ya una cosa que no existe nada contrario. Y claro, es lo que estabais diciendo durante todo el programa. Eso hay que cuidarlo y hay que saberlo y hay que valorarlo. Como si fueras propiedad del Estado, que te dice tú sí, tú no puedes salir, etcétera. Y luego otro ha sido mencionar, que antes lo hemos dicho, no he hecho comentario, pero la limitación es 72 horas, pues eso, que te puedan tener retenido las fuerzas de seguridad, etcétera. Bueno, antes no era así, es decir, podían tenerte ahí pues un mes o lo que le diera la gana, ¿no? Pues parecen cosas de cajón, pero es que antes no era así. Entonces, bueno, son cosas elementales a día de hoy, ¿no?
o derecho a la educación, por ejemplo. O sea, ahora mismo cualquier persona, si quiere hacer una carrera, tiene los medios y tal, pues puede hacerla. O sea, había otros tiempos en que, por ejemplo, las mujeres para acceder a la universidad lo tenían difícil, no, lo siguiente. O sea, son cosas que actualmente damos, es lo que digo, o sea, damos por hechas, damos como que esto es lo que tiene que pasar, forma parte de la vida, pero es que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y podemos ir a peor. Pues hay que tener ese valor siempre y son cosas que tenemos que tener ahí y pensar de, yo cuando he ido a la universidad es porque vivo en un marco, o sea, en un, digamos, con este marco constitucional que a mí me garantiza todos estos derechos. Es que esto es así. Y ojo, que quiero hacer una aclaración, que yo haya dicho, oye, que esto no lo valoramos y sé que estamos centrados en los que estamos ganando y todo esto, eso no quiere decir que no valore que se adquieran nuevos derechos y todo eso. De hecho, hay un marco que permite hacer eso, conseguir nuevos derechos o no, o restringirlos, pero allá hay un marco para hacerlo. Es que eso es lo realmente interesante, ¿no? Un marco en el que podamos jugarla, como diríamos, las reglas de juego, ¿no? Que te dan una seguridad, llamémosle jurídica, vamos a decirlo claro, una seguridad en la que tú ya sabes cómo te tienes que mover, vamos. Claro, nosotros como ciudadanos, de hecho, lo que tenemos que hacer es exigir derechos, o sea, que se respeten los que tenemos y si vemos que alguno se vulnera, exigir nuevos derechos. O sea, la sociedad evoluciona y está en nuevos ámbitos y demás, entonces esos derechos pues tienen que ir pues a la vez que va evolucionando la sociedad. Pero claro, no hay que olvidar también que tenemos unos deberes. Y esos deberes, que es como la parte dura, el tengo que respetar una serie de, digamos, pues eso, de parámetros pues para vivir en sociedad y que todo sea, digamos, que las cosas sean justas y demás, pues eso es lo que muchas veces nos olvida y yo creo que ahí es donde está el mayor problema. Más que que nuestros derechos son pues respetar los deberes que tenemos también como ciudadanos. Me lo has quitado de la boca lo de los deberes. Sí, yo creo que es uno de los elementos fundamentales. Había un pasaje muy curioso de la antigua Constitución de los atenienses que hablaba de la obligación de votar. Cuando los ciudadanos tenían que ir a votar era obligatorio. Si no ejercían ese derecho, perdían la ciudadanía. Esto era así de drástico, ¿no? Y yo creo que entra un poco en la línea de los deberes. Somos una sociedad muy exigente y se nos olvida. Ya he citado la Constitución de los atenienses, me voy al otro extremo, me voy a Stan Lee, recientemente difunto, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es lo que decía el tío de Spider-Man. Yo creo que es algo que, aunque lo tomemos un poco por el lado frívolo, no se nos tiene que olvidar. Es decir, tenemos unos derechos, tenemos la obligación de ejercerlos y de defenderlos. Y tenemos la obligación de transmitir pues todas estas ideas que íbamos comentando, ¿no? En su momento hubo mucha discusión, bueno, sigue habiendo de forma reincidente en los planes educativos, religión sí, religión no, ética sí, ética no, educación para la ciudadanía. A mí me parece que un chaval de instituto tiene la capacidad para entender nuestro sistema constitucional y se le tendría que enseñar. No sé, a mí no me suena que esté en los planes educativos actuales. A lo mejor no dedicar varias horas a la semana, pero sí un rato en explicar qué es nuestra Constitución. Sería muy decepcionante que alguien que oyera este podcast pues dijera, pues fíjate, habéis dicho cosas que nunca había oído. Yo me parece que dentro de un plan educativo tiene que ser fundamental. Es decir, ¿qué constitución tenemos? ¿Cómo estamos ordenados territorialmente? ¿Qué derechos? ¿Qué deberes? ¿Cuál es nuestra forma de gobierno? Es lo que construye en el fondo una sociedad. Y cuando todos sabemos qué es este elemento que tenemos en común, cómo se cambia, cómo evoluciona, qué nos da, qué nos exige, pues es mucho más fácil tener una sociedad consolidada que si en el fondo pues nadie sabe, ¿no? Yo he oído auténticas burradas sobre lo que defiende o lo que no defiende la Constitución o lo que se puede o lo que no se puede hacer. O sea, hay veces que dice, pero por el amor de Dios, ¿a ti quién te ha dicho esto? ¿De dónde has sacado esta información? Entonces, hombre, yo te digo, yo soy el primero que que grabando esto que estamos haciendo ahora, pues me queda sorprendido de algunas cosas que yo no sabía que estaban. ¿Por qué? Porque yo no he tenido, es decir, no en lo que tú dices, por supuesto en mi educación no ha habido nada de esto. Al final, ¿quiénes estudian la Constitución? O los que se dedican a la rama de Derecho, o los que tienen que hacer
una oposición, ¿no? Es tan triste como decir eso, ¿no? Pero bueno, sobre todo a mí me interesa el rollo de en por tu qué... caso, Goyo, el pecado se perdona con 100 genuflexiones y 2 rondas de cervezas. Vale, eso lo puedo pagar. Además se permite comprar cerveza, no como la seca. Pero sobre todo me interesa el por qué está este artículo, a qué se refiere, etcétera. Eso me resulta interesante, que se explique, es decir, que no son artículos, como te diría yo, caprichosos. Esto es porque sí y se acabó. No, pues tendrá una razón de ser, ¿no? ¿Por qué funciona eso? Y bueno, a lo mejor entonces nos preguntamos, ostras, pues a lo mejor no era tan mala idea lo que hicieron en el 78, por supuesto que es mejorable como todo, ¿no? Pero oye, pues el trabajo no fue tan malo. También sería un ejercicio interesante cuando dices que es mejorable, y que estoy totalmente de acuerdo, porque es algo que le da muchas vueltas, pero no creo que sea un ejercicio para hoy plantearse qué se mejoraría y cómo, porque luego no es tan sencillo. Claro. Y tenemos que estar de acuerdo en a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues chicos, no sé si queréis añadir algo más. Sí, bueno, yo quería añadir algo. ¿Sí? ¿David? Venga, Hugo. No, pero sí, continúa, Hugo. Vale, no, yo era en relación a los deberes que hemos estado hablando. Yo creo que hay también otros deberes, a lo mejor de menor importancia o de segundo rango, que no son estos deberes, estos derechos y obligaciones que están insertos en la Constitución, sino que irían más bien por la parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la parte final del artículo 1, donde dice deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Yo creo que ahí dentro de ese fraternal entra ese deber también de ver que ese deber de qué puedes hacer tú por tu comunidad, que es lo que decía Kennedy, ¿no? Que pregúntate qué puedes hacer por tu país. Y yo creo que, por ejemplo, este programa es un buen ejemplo de ello. Es decir, Histocast. Pues yo creo que, bueno, pues lo hemos hecho de manera humilde, ¿no? En la medida que hemos podido. No solamente con este programa, sino con todos los que intentamos hacer, pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Diría yo. No, eso es, yo animo a todo el mundo a que aporte su granito de arena en lo que sea y como sea. Yo iba a decir que me encanta aportar mi granito de arena en pijama. No necesitábamos saber eso. No necesitábamos saberlo. Bueno, con lo bien que estaba quedando. Prometo lo siguiente. Iba a acabar citando una de las máximas de Baden-Powell, creador del escultismo, ¿no? Tratar de dejar el mundo un poquito mejor de cómo nos lo encontramos. Pues sí. Si aportamos nuestro granito de arena, al final pues saldrá una cosa interesante. El problema es que venga la pala excavadora que se nos lleve. Si todos aportamos el granito de arena, crearemos un desierto. Eso es. O bellas dunas, en fin. Y no, yo creo dar también una visión positiva. O sea, realmente desde que se aprobó la Constitución hasta ahora, yo creo que la sociedad, pues con todos sus altos y bajos y todos los problemas que ha habido, pero por lo menos digamos que ha tenido una evolución bastante considerable y que bueno, que yo creo que al final en el futuro pues las siguientes generaciones irán valorando pues todo lo que tenemos y que esto pues irá para adelante. O sea, yo siempre tengo ese lado positivo y veo así las cosas. O sea, no sé, al final la gente lo tiene muy interiorizado y sabe lo que es una sociedad, sabe lo que es vivir aquí y demás. Además, mucha gente que ha venido a nuestra sociedad desde otros puntos del mundo donde no se vive lo mismo y que todavía lo valora más que nosotros que hemos nacido aquí. Uh-huh. Bueno, pues prometo que a David compraremos una cámara web para observar cómo se pasea en pijama. Sí, hombre. y no sé si siento mucha curiosidad, la verdad. Venga, Veramente, que es de felpa, sí, chulo. Eso es una sensación, hombre. Así que bueno, que no sé si queréis añadir algo más. Si queréis, bueno, pues finalizamos aquí, ¿os parece? Yo creo que ya hemos aburrido bastante al respetable. Sí, señor. Yo creo que por lo menos se ha tenido que sentir satisfechos, así que bueno, pues es suficiente.
Bueno, pues nos vemos en la próxima. Venga, a despedirse todos. Pues hala. Vale, chao. chao, chao. Chao. Agur.